Bueno, nos toca ahora pensar un poco el orden que nos va a quedar en el mundo post pandemia y tenemos para eso un destacadísimo panel. Va a estar con nosotros Adriana Amado, experta en temas de comunicación, pensando un poco los temas de los medios de comunicación en tiempos como estos. El embajador Diego Guelar fue embajador en China y en los Estados Unidos. Analista internacional Jorge Castro está con nosotros también. Politólogo Andrés Malamud desde Lisboa, donde enseña. Andrés también está con nosotros. Y Beatriz Nofal, que estuvo en la Agencia de Inversiones, fue subsecretaria también de Industria y Comercio Exterior. Así que de la mano de estos 5 destacadísimos analistas vamos a pensar un poco el mundo que se viene, todavía sacudido, por supuesto, por lo que es el coronavirus. Adriana, la grieta se vuelve peor en términos de vivimos en nuestras propias burbujas de comunicación. Mira, creo que lo que está pasando es que somos más conscientes de esas divisiones. No es que la gente está más dividida que en el siglo pasado o que en épocas anteriores. De hecho, la humanidad tiene un montón de ejemplos de conflictos, incluso mucho más graves de los que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que hay que ir, te diría, hasta quizás el siglo XV para ver la transformación que estamos viendo a nivel de comunicación. Porque llevamos muchos siglos en donde el sistema de comunicación era de uno a muchos, que es el típico de los medios de comunicación masivos del siglo pasado, pero que ya habían empezado, ¿no?, con la revolución de la imprenta. Ahora lo que estamos viendo es la conversación de uno con uno en forma pública. Las conversaciones no habían sido públicas de esta manera, en esta escala como ahora. Entonces lo que pasa es que tenemos que empezar a convivir y también pasa que mucha gente que estaba acostumbrada a ese privilegio de ser el que tenía el micrófono, tiene que empezar a convivir con conversaciones de gente que no tenía la profesión ni la costumbre de dirigirse a otros. Entonces estamos ahí en esta etapa, en este momento de aprendizaje, que es fascinante, pero también es difícil. Y todo este, digamos, movimiento antivacunas, de todas las reacciones quizás más extremas que se han visto a los distintos tipos de cuarentena que ha habido en el mundo, Donald Trump, Bolsonaro, ¿cómo ves el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales en la emergencia de este tipo de liderazgos, Adriana? Mira, es muy interesante. Primero porque pasa con el tema de los antivacunas o el discurso hostil, nunca es mayoritario. De hecho, acaba de salir una encuesta mundial muy interesante en 28 países preguntando si se daría la vacuna o no contra la COVID y la mitad de la gente dice que no, pero solo 1 de cada 10 se manifiesta antivacuna. Las razones que da la gente por la que no se vacunaría son muchas y algunas muy lógicas. Con lo cual lo que me parece que estos personajes no son producto de las redes sociales, sino que son personajes, como todos populistas, que saben muy bien usar la demagogia y empezar a vibrar con la opinión mayoritaria. Y es la que nos cuesta mucho a los medios detectar, porque nosotros estamos como todavía en esa etapa más, ¿no?, iluminista, de diciendo, bueno, nosotros somos los que tenemos la verdadera versión de las cosas. Y hay mucha gente que dice, no, la versión de las cosas es la mía. ¿Y somos capaces nosotros de articular esa variedad o vamos a dejar de nuevo que sean estos personajes, estos demagogos, los que catalicen esa opinión que no supimos interpretar, acompañar y de alguna manera refutar, pero no de manera como solemos ver, diciendo yo te voy a decir las cosas como son, porque eso no es válido en un montón de gente que además está mucho más informada ahora que hace 40 años atrás. ¿Está más informada, Adriana? Porque con digamos, la posibilidad de propagar los fake news, las noticias falsas a través de redes sociales, ¿te parece que está más informada o menos? Mucho más. Todas las investigaciones, fíjate vos además qué interesante que es el grupo informado el que más se resiste a aceptar una evidencia científica como que es que la gente está mucho más informada. De hecho, los jóvenes, los millennials, es una de las generaciones más leídas, digamos, leen muchísimo más que sus padres, no solamente libros, sino que también información de otro tipo y saben compartirla, que esa es también la gran revolución. Pero
las fake news y todos estos son, son fenómenos, existen, pero son minoritarios. Vos pensás que en Twitter, que es una de las redes más minoritarias que hay, con menos participación, más micromundo, más ¿no? micromundo, lo que se publica sería una novela de 10 millones de páginas en el día. Las fake news siempre son una parte marginal. Con lo cual lo que vos tenés es una conversación mucho más nutrida. De hecho, lo vimos en las movilizaciones que vemos en el mundo contra el racismo, contra el calentamiento global, contra el tema de la violencia de género, que aparecieron en grupos muy informados por ahí solo de ecología. Pero de ecología, un adolescente puede saber muchísimo más que el adulto que era más generalista y solía informarse de segunda mano, es decir, con lo de los medios. Esto todo configura este momento caótico en donde la gente es difícil de convencer. De hecho, fíjate que uno de los fantasmas que se agita con las fake news es la gente se manipula. La gente nunca fue más escéptica. Latinoamérica es uno de los continentes más escépticos y esto sostenidamente, mucho antes de que apareciera el fenómeno de las fake news. Nosotros tenemos un nivel de confianza de 18% según el Latino Barómetro. Eso significa que confiamos en 1 de cada 5 personas. Eso, en ese contexto, pensar que hay manipulaciones, ¿no? En Brasil todavía la confianza es de 7%. Entonces, creer que por una cadena de mensajes en el WhatsApp la gente se convenció, me parece que es la explicación más difícil, y en cambio la más fácil es que alguien supo interpretar las voces de mucha gente que no estaba siendo canalizada, les ofreció lo que tenían ganas de escuchar y se convirtió frente además a una prensa que insistía en una versión que no era ajustada a lo que quería la mayoría. Súper interesante, gracias Adriana. Bueno, y aprovecho el pie que me diste de América Latina para preguntarle a Andrés Malamud, que es un gran politólogo con una mirada no solo sobre Argentina, sino sobre América Latina. Ha dicho hace algunos días y generó un gran revuelo Eduardo Duhalde, que está volviendo al militarismo, a la región, habló de la situación en Perú, en Bolivia, bueno, Brasil, Venezuela. ¿Cómo estás viendo la situación latinoamericana y la fortaleza de nuestras democracias, Andrés? ¿Cómo estás? Hola María, gracias por la pregunta. Justo Duhalde acaba de hacer nuevas declaraciones sobre el presidente argentino, diciendo que está groggy. Así que hay que prestarle atención quizás porque cuando anticipó el golpe de Estado en Argentina no hubo tal cosa, pero hubo una inquietud de la policía bonaerense que llevó algún trastorno. Y esto es importante. Yo creo que Duhalde metió el termómetro bien y palpó el calor. La sociedad está caliente, en Argentina como en el resto de América Latina. Pero miró a América Latina y vio militares. Y pensó que la misma reacción al calor del resto del continente se iba a producir en América Latina. Perdón, en Argentina. Y en Argentina no hay militares. Ahora descubrimos que hay policía. Todas las Fuerzas Armadas argentinas son 70.000 efectivos. La policía bonaerense son 90.000. Solamente una policía provincial, es cierto que la más grande, tiene más tropas que todas las Fuerzas Armadas juntas. El problema está acá, en la frontera borrosa, gris, porosa y siempre traspasada entre la ley y la falta de ley, entre el Estado de Derecho y el crimen. Y la policía ocupa esa frontera, no está del lado de la ley. A ver si nos queda claro de una vez que por cuestiones de financiamiento y de latinoamericanidad, la policía vive en el terreno del crimen. Está financiada por el presupuesto estatal, tienen sueldos y hay gente honesta, pero buena parte necesita para vivir los extras, a veces en blanco, a veces en negro y a veces ilegales. Esto es lo que estamos descubriendo ahora. El golpe de Estado no es probable en Argentina. Lo probable es que vivamos al margen de la ley, creyendo que vivimos adentro de la ley. Y una salida, Andrés, digo, a la Bolsonaro, en el sentido de algo más antisistema por ahí con lo que está pasando en Brasil, en Estados Unidos. O sea, ¿cómo ves la estabilidad de una democracia como la Argentina que a pesar del recurrente fracaso económico en términos políticos, siempre ha logrado canalizar sus crisis sucesivas a través del sistema, ¿no?, constitucional? Esa pregunta es clave, porque en Perú, en Ecuador, en Francia, los partidos hicieron desastre y desaparecieron. Y en Argentina tenemos partidos que tienen más de 100 años, 70 años. Hay uno que es nuevo, pero la mayoría de los otros están desde hace mucho tiempo, a pesar de sus desastres. La pregunta es ¿por qué?
Y la respuesta es, primero, identidades sociales que son resistentes. Hay gente que perdona a sus partidos porque los prefiere por sobre el que está enfrente. Y segundo, un sistema electoral que es restrictivo. Impone altos costos de entrada para los bolsonaros. Los outsiders en Argentina tienen que entrar o se quedan afuera, en el sentido de que no se entra desde afuera. Bolsonaro no tiene partido, después de haber tenido 9. Macri tuvo que crear un partido que hoy lo sobrevive. No sé si Monzó lo va a jubilar, pero lo consiga o no Monzó, el partido va a sobrevivir a Macri. Mientras tanto, Irigoyen, Alem y Perón hace tiempo que murieron. Y si alguien quiere hacer política y tener posibilidad de cambiar algo en Argentina, tiene que meterse en los partidos que existen o crear uno nuevo y fuerte. Y eso es muy difícil. Lo que hay que hacer es aprender a gobernar bien con los partidos que tenemos, porque es muy difícil que tengamos otro o que alguien entre de afuera. Como dos grandes coaliciones, ¿no? O sea, como si se hubiese reconfigurado este sistema de dos grandes partidos en dos grandes coaliciones. Es así, pero en ciencia política llamamos coaliciones incluso aquellas que se forman al interior de los partidos. Un famoso autor, Angelo Panebianco, un italiano, que habla de coaliciones dominantes al interior de los partidos. Son las facciones, las líneas internas. ¿Te acuerdas de la Coordinadora, Renovación y Cambio? Tanto que hubo dentro del peronismo, federales, azul y blanco. Y es lo mismo que vemos ahora. El gobierno es una coalición de peronistas. Si uno lo quiere ver como partido, es el peronismo. Si lo quiere ver como coalición, es Massa más Cristina más los gobernadores. Y del otro lado, ahí sí, PRO, Unión Cívica Radical, pero el PRO se asentó sobre la sociología radical, en la capital federal y en parte del conurbano norte. Y después no pudo entrar en el resto del país y por eso se alía con el viejo partido. Juntos por el Cambio hoy es lo que era el radicalismo sociológicamente en el pasado. Ideológicamente no. Eso va cambiando porque la ideología es secundaria en Argentina. Lo que define los alineamientos es lo social. Es cómo está parado uno en la estructura de clases. Si sos sector popular o clase media. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por esta mirada acerca de lo que está pasando en América Latina, en Argentina, en un momento de cambios, por supuesto, además, a nivel regional, con las elecciones que se vienen en Estados Unidos. El 3 de noviembre, Jorge Castro es analista internacional. Jorge, ¿qué impacto puede llegar a tener la reelección o no de Donald Trump en Estados Unidos para Argentina y para la región? En Estados Unidos son las más importantes y definitorias de la historia norteamericana y se han convertido en un auténtico referéndum sobre el gobierno y la personalidad del presidente Donald Trump. Lo que esto significa es que lo que está en juego en Estados Unidos es la estructura de poder surgida en los últimos 4 años, encabezada por Donald Trump, que ha tenido como consecuencia fundamental una transformación de fondo de la estructura política y económica norteamericana en primer lugar, pero también del sistema mundial de poder. Por eso es que lo que sucede en Estados Unidos en estas próximas elecciones del 3 de noviembre es un fenómeno de importancia mundial. El mundo entero tiene su suerte vinculada a lo que suceda el 3 de noviembre de este año en los Estados Unidos, transformado el proceso electoral en un auténtico referéndum sobre el gobierno y la personalidad del presidente Donald Trump. Ahora, ¿qué chances? Todo es una situación bastante cambiante, ¿no? Uno ha visto en las encuestas primero fuerte a Joe Biden, pero ahora parece fuerte Donald Trump, a pesar de que hay unanimidad respecto de lo que fue una política muy fracasada con el tema del coronavirus, ¿no? Los dos temas fundamentales que deciden esta campaña electoral son, por un lado, la situación económica y la capacidad de creación de empleo de la economía norteamericana en el momento actual. Y en segundo lugar, el problema de la ley y el orden, porque en los últimos 2 meses lo que ha ocurrido en Estados Unidos es un crecimiento fenomenal de la violencia urbana, sobre todo en algunas de las grandes ciudades, en que se manifiesta no solo en las manifestaciones que han adquirido carácter de saqueos, incendios, ataques a la policía, a las unidades policiales, sino también con una oleada de criminalidad de envergadura. Por eso es que el tema de la ley y el orden se ha convertido, junto con el problema económico, en la cuestión fundamental que decide el resultado electoral. Y en lo que se refiere a la situación económica, Estados Unidos experimenta en el momento actual un boom económico de envergadura. Lo que esto significa es que en los últimos 4 meses se han creado 10.5 millones de nuevos puestos de trabajo. O dicho de otra manera, se ha logrado recuperar la mitad
de los empleos perdidos en los meses de abril y de marzo y abril de este año, que fueron 22 millones de puestos de trabajo perdidos, en solo 4 meses. Y al mismo tiempo, en este tercer trimestre del año, la economía norteamericana, en la estimación, por ejemplo, de la Reserva Federal de Atlanta, está creciendo a una tasa anualizada del 30%. Lo que esto significa es que Estados Unidos enfrenta este proceso electoral del 3 de noviembre en condiciones de un boom económico de envergadura y que se manifiesta en una creación de empleos récord, y al mismo tiempo donde la cuestión del orden público, de la ley del orden, es la cuestión fundamental después del crecimiento económico. Sería difícil que pierda una elección entonces Trump si es un contexto de crecimiento económico, ¿no? Muy rara vez un presidente pierde la reelección, mucho más si el contexto económico le es favorable. Absolutamente, es así. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Castro. Vamos a charlar un poquito con Beatriz Nofal. Beatriz, a partir de una mirada acerca de qué está pasando con el comercio internacional. Si este mundo después del coronavirus se vuelve más proteccionista. Beatriz, muchas gracias por sumarte. Bueno, un gusto enorme, María. Gracias a ustedes. Bueno, el comercio internacional va a tener una caída estrepitosa este año. Se estima que en alrededor del 20%, la Organización Mundial de Comercio había dicho que era entre 10 y 32%, pero el tema es en el mediano plazo. O sea, este año va a haber menos globalización, el tema es en el mediano plazo. Y yo creo que vamos a un mundo un poco diferente. Creo que una de las cuestiones es si vamos a tener más o menos globalización, si vamos a tener más integración de China o más desacople con China. Actualmente hay países que, por ejemplo, tienen programas de subsidio, el caso de Japón, para empresas que quieran desacoplar su cadena de valor con China. Yo creo que el tema relevante para la Argentina es no si hay más o menos, sino que va a haber cambios en el mundo. Entonces, como la Argentina es parte del sistema global, nosotros tenemos un asiento en G20, tenemos una integración en Mercosur, el tema es cómo aprovechamos esa participación que tenemos en la gobernanza global para lograr que esta globalización sea una mejor globalización. Y acá hay temas de enorme relevancia para Argentina en el comercio mundial, cuando se discute una agenda de reformas en la OMC, que es el cumplimiento del Acuerdo de Agricultura. El Acuerdo de Agricultura que se firmó en 1995 para la creación de la OMC está incumplido en su artículo 20, que es el principal, que establecía una liberación progresiva del comercio, no solo para los bienes primarios, sino para los alimentos. No habrá crecimiento en la Argentina sin una exportación diversificada. El problema central de inserción al mundo que tenemos es que está muy concentrado en commodities y por ende estamos sujetos a la fluctuación de los precios. Entonces crecíamos a tasas chinas cuando los precios eran altos y cuando empezaron a caer tuvimos los problemas de crecimiento que ha experimentado la Argentina los últimos años, y no solo la Argentina, América Latina, que es la región del mundo que menos creció en los últimos 5 años, la segunda que más va a caer este año por el coronavirus, y estamos en América Latina y en Argentina ante la amenaza de una década perdida. Para poder revertir ese proceso necesitamos una mejor globalización en términos de comercio, mejor globalización en términos del acceso a inversiones y del acceso a financiamiento, y eso tiene que ver con cuestiones que hacen a la gobernanza global, obviamente también tiene que ver con medidas de política interna. Entonces, lo que es importante que tengamos claro que solo vamos a crecer con una estructura productiva exportadora diversificada y que solo vamos a salir de esta crisis si recuperamos empleo del sector privado, y para ello necesitamos más inversión y necesitamos políticas que ayuden a reconstruir el sector privado en Argentina y el mundo. De eso va a depender que de la crisis salgamos no solo con crecimiento, sino con mayor o menor desigualdad.
Uno escucha por ahí a algunos funcionarios del gobierno un poco, Beatriz, hacer énfasis en eso, en que, digamos, para que Argentina no vuelva a encontrarse eventualmente con las mismas restricciones, la falta de dólares, tiene que aumentar, ¿no?, su capacidad exportadora y darle mayor valor agregado, además, a lo que exporta. ¿Te parece que hay una oportunidad para eso en este nuevo orden mundial o es un mundo más hostil para eso? Sí, la Argentina, yo creo que hay dos oportunidades muy importantes. Una tiene que ver con lo que recién dije, que es el tema del acuerdo de agricultura, que es muy importante en la discusión de la agenda de reformas de la OMC, que Argentina, con América Latina, con Australia, demos una discusión. Hay que reconstituir el grupo Cairns, pero el Cairns 4.0, si quieren 5.0, para para que América Latina, África, quizás el nuevo director de la OMC sea un africano, para que África desarrolle su agricultura y su sector alimentario y pueda acceder competitivamente a los mercados mundiales. Entonces yo creo que este es un tema. Y el segundo tema es un tema que ha quedado claro, la crisis, hay una sola seguridad en un mundo de incertidumbre, es que la crisis ha acelerado la digitalización y la innovación. Y la Argentina, así como tiene bases en el sector de alimentos, en la bioeconomía para crecer y desarrollarse, también los tiene en la economía del conocimiento. Acá la Argentina exporta no solo software, sino viene exportando servicios profesionales de calidad, basados en el conocimiento. Y acá con el teletrabajo y el trabajo remoto que llegó para quedarse, tenemos una enorme oportunidad. Lo que es importante es que las políticas internas, o sea, que tengamos políticas de Estado y que bajemos de la retórica, ¿no? Y que las políticas internas sean consistentes. Hoy las políticas internas tienen un claro sesgo antiexportador. En materia de economía del conocimiento, que hoy podría estar generando muchos nuevos empleos remunerados de clase media y evitar la proletarización de la clase media, está trabada en el Senado. La Argentina necesita rápidamente enfocarse en la generación de empleo en el sector privado y eso significa inversión y tenemos que frenar el proceso de descapitalización. Inversión e integración al mundo. Pero Gracias, integración, Beatriz. digamos, en la cual la Argentina tenga una participación activa para construir una mejor globalización. Muchas gracias, Beatriz. Le voy a preguntar ahora al embajador Diego Guelar, que fue embajador tanto en Estados Unidos como en China, con lo cual tiene una visión interesante. China es hoy, hace 4 meses que China reemplazó a Brasil como el principal socio comercial de la Argentina. ¿Eso es bueno o malo? No, yo creo que es bueno en términos de encontrar un mercado de esa potencia. Hoy China es el principal socio comercial de 144 países en el mundo, empezando por Estados Unidos. Y por lo tanto, que la locomotora comercial del mundo tenga a la Argentina en su agenda es un hecho muy importante al margen de nuestra incapacidad de equilibrar esa relación. China no es una alternativa, es un complemento, y por lo tanto nosotros tenemos una histórica relación con Estados Unidos, con Europa, nuestra situación que debería ser visceral con Brasil y no está cumpliendo ese rol. Entonces, esos desequilibrios no son producto del aumento de nuestra capacidad exportadora a China, sino de otros factores políticos. Ahora, Argentina fundamentalmente exporta, ¿no?, granos para alimentar los animales chinos que comen los chinos, ¿correcto? No sé si está dicho de una manera demasiado rústica, ya me dirá, embajador, pero ¿tiene Argentina la posibilidad de exportar a China mayor valor agregado? Sí, sin lugar a duda, incluyendo esa descripción que haces que nosotros exportamos la comida que comen los chanchos chinos, es decir, los chanchos chinos son nuestros socios directos, pero ahora resulta ser que por una peste porcina han tenido que sacrificar la mitad de su stock porcino, 300 millones de cabezas, y esto nos habilita, conjuntamente con la negociación que hicimos en los últimos años, de tener un protocolo para poder exportar chanchos que no lo teníamos a China, y un acuerdo sanitario de gran confianza sanitaria de China hacia Argentina, nos permite expandir a producir cerdos y productos porcinos a China, que es una beta que, bueno, hay mucho hablado, alguna mitomanía y mucha irrealidad, pero hay que llenarlo de realidad y eso es posible.
Y con Estados Unidos muchos han visto en la elección de Claver Carone, el candidato de Donald Trump al BID, que por primera vez en la historia aparece Estados Unidos imponiendo un candidato propio al Banco Interamericano de Desarrollo, una reacción de Estados Unidos a la expansión china, no solo en Argentina, ¿no? Porque esto está pasando en toda América Latina. ¿Es en efecto una reacción a eso lo que la señal que da Claver Carone como nuevo titular del Banco Interamericano de Desarrollo? Sí, hay una política general norteamericana de parar a China, que es más una política defensiva que ofensiva. No es compitamos con China, sino paremos a China, y esto es, yo diría, la característica central de la política exterior norteamericana, inclusive con algunos clichés peligrosos pero falsos, que es como plantear una vuelta a la Guerra Fría. No podemos volver ni a la Primera Guerra Mundial, ni a la Segunda Guerra Mundial, ni a la Guerra Fría. Estamos en otro contexto. Tampoco el famoso desacople o desligue de China. Eso no es posible. Yo creo que la realidad es que China y Estados Unidos son una sociedad muy firme, quizás la mayor asociación entre dos países en la historia de la humanidad, que están efectivamente en una negociación dura, puede ser muy caliente, no es guerra fría, puede ser conflictiva, pero es la distribución de un mismo sistema. No hay dos bloques. China no está buscando construir un bloque alternativo, está buscando ocupar un lugar de liderazgo en el sistema global. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y no equivocarse. Ahora, el hecho de que China sea hoy el principal socio comercial de Argentina habla también de un deterioro fuerte de la relación con Brasil, ¿no? Históricamente nuestro principal socio comercial, donde un presidente hace 8 meses también, que son circunstancias particulares, pero no ha viajado a Brasil todavía, no ha tenido un encuentro Alberto Fernández con Bolsonaro. Hay evidentes diferencias ideológicas, pero que Brasil esté más relegado habla también de una debilidad del Mercosur en este momento. Sí, nosotros hemos congelado la relación con todos nuestros vecinos, 3 miembros plenos del Mercosur, Brasil, Paraguay y Uruguay, los 2 asociados, Bolivia y Chile. Esto es además un gravísimo incumplimiento constitucional. Nosotros hemos colocado el Mercosur en una dimensión constitucional en la reforma de 1994 que hace del proyecto de constituir una nación de naciones integradas el proyecto constitucional argentino. Esto fue muy audaz en su momento, pero es un mandato constitucional. Estamos haciendo todo lo contrario. Creo que es de una gravedad extraordinaria. Podemos discutir hasta qué punto Europa o Estados Unidos o China, pero lo que no podemos discutir es este mandato constitucional que es igual al mandato constitucional de Malvinas son argentinas, de constituir esta casa común con nuestros vecinos. Esa agenda está absolutamente congelada. Creo que esto es gravísimo. Nos quedan 2 minutos, estamos conectados todavía, por ahí le podemos dar un último minuto a Jorge Castro sobre la relación con Brasil, ¿está? ¿O no me queda claro si tenemos todavía... ¿No? No. Bueno, no, vamos a usar... Ahí sí, ahí está. Jorge Castro, la relación con Brasil, aprovecho un último minuto que nos queda. Jorge... Bueno, Brasil se ha transformado con el gobierno de Jair Bolsonaro en el principal aliado de Estados Unidos en América del Sur. Hay que prever ahora que el vicepresidente del nuevo directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, presidido por Mauricio Claver Carone, va a ser un brasileño. Hay que señalar también que el presidente Donald Trump ha dicho públicamente la semana pasada que Estados Unidos está negociando ya 7 grandes tratados de libre comercio en el mundo. No hay que descartar que uno de esos grandes tratados de libre comercio que está negociando sea con Brasil. En definitiva, hay un cambio en la relación de fuerzas en toda la región en relación a los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que hay que prever es que la relación de la Argentina con Brasil se realiza ahora dentro de estas nuevas condiciones, donde la prioridad estratégica del gobierno brasileño y por lo tanto de Brasil como nación y como Estado es la relación privilegiada en términos estratégicos, políticos y económicos con los Estados Unidos. Gracias, Jorge Castro, analista internacional. Está Beatriz Nofal. Tenemos un minutito de cierre para Beatriz y tenemos todavía la conexión con ella. Sí, sí, María. Bueno, ¿cómo nos irá con Brasil, Beatriz?
Bueno, con Brasil nos va a ir como nosotros queramos que nos vaya, en el sentido que necesitamos afianzar la relación con Brasil, necesitamos un mayor diálogo. No habrá desarrollo en la Argentina fuera de la integración con Brasil en el Mercosur y estrechando la integración en la América Latina. El Mercosur es un proceso de integración irreversible, tendrá sus altas y bajas, pero requiere trabajar en esa integración y necesitamos por ello que nuestro gobierno tenga un mayor diálogo con Brasil hoy. Eso es clave para la recuperación de Argentina y para su inserción en el mundo. Ninguno de los temas que tenemos que discutir en la gobernanza global, sea los temas de comercio, los temas que hacen a la digitalización, los temas que hacen a los organismos multilaterales de crédito, los temas relativos al cambio climático y a la crisis que tenemos en materia de biodiversidad, los podemos debatir solos. La nueva persona que va a dirigir la Organización Mundial de Comercio, América Latina, tiene que tener una posición respecto de esos temas. Quizás no para acceder a los primeros, pero hay recambios en los segundos y terceros puestos. Y eso no lo podemos hacer solo, tenemos que hacerlo unidos, y Brasil es nuestro principal socio estratégico, más allá de que coyunturalmente estemos exportando más a China. A Brasil le exportamos, es el principal mercado para exportar manufacturas en el mundo, manufacturas de valor agregado. Las empresas nuestras unicornios que se globalizaron, muchas de ellas se pasaron a ser unicornios globales gracias al acceso al mercado de Brasil. O sea, tenemos que cuidar esa relación. Es la relación más importante para nuestro crecimiento y para lo que quería Alfonsín en su momento, que era la preservación de la paz y la democracia en la región. Muchas gracias, Beatriz. Un placer haber estado con todos ustedes. Embajador, porque está acá, tiene la palabra final. Bueno, yo coincido con todo lo que han dicho los copanelistas, con lo que decía Beatriz, ha sido una muy clara síntesis, que más allá del debate Estados Unidos, Unión Europea, China, nuestro socio principal estratégico es el Brasil y los demás socios de nuestra región. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario. Creo que ese es quizás el vacío más profundo de la política exterior de este gobierno, que tiene que subsanar urgentemente por la vitalidad y la esencialidad estratégica que representa. Muchas gracias, gracias a todos los que han participado de este interesante panel. Bueno, de vez en cuando también hay que hacer una mirada al mundo, observar lo que está pasando y pensar un poco cómo se posiciona Argentina, ¿no?, en este mundo de tanta incertidumbre. Bueno, muchas gracias.